Ujú. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu espacio, Crear Growth Team. ¿Cómo estás? Gracias, Pati. Gracias por esa bienvenida. Por aquí, todo bien. Ansioso y con deseos de seguir aprendiendo. Excelente. En esta mejora continua nos trae hoy a la última letra de Crear, que es la resiliencia, la R. La R después de todo el proceso era reiniciar, porque la primera R era reset. Hagamos un reseteo de todas las creencias, de todo lo que tenía, y después de todo el proceso de accionar, es un reinventar, renace una nueva persona. Le faltaba eso de cómo lo hacemos perdurable en el tiempo, cómo hacemos que esos cambios no sean puntuales ni un solo momento o a respuesta a una sola circunstancia, sino que le demos esa sostenibilidad y que en esos cambios yo adquiera herramientas que también dentro del transcurrir del tiempo yo sea cada vez más adaptable a cada circunstancia, a cada inconveniente, a cada reto que la vida me va a estar en constante momento planteando, ¿no? Colocándome en el camino todas esas vicisitudes que me van a obligar siempre a volver a reiniciar, volver a accionar de una manera diferente, volver a aprender, como le estás diciendo, algo nuevo, simplemente aprender a escuchar, escuchar otras opiniones, porque sostenidos en el tiempo por valores, costumbres, la sociedad que me circunda, y lo vamos a hablar hoy, esa dinámica del entorno, me obliga algunas veces a identificarme a todos esos y esos patrones a responder de tal manera, pero también los cambios me obligan a que tengo que yo adaptarme a nuevas circunstancias. Y en eso dijimos nada, resiliencia es como que la palabra que mejor se ajusta. Entonces, definirles resiliencia, así como lo hicimos con empoderarte, la Real Academia Española, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y me encanta la segunda, que va hacia la capacidad de un material, un mecanismo o un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Ahí está, resiliencia para aprender juntos. Mira, resiliencia, me gustan esos dos conceptos. O sea, me gusta que traigas a la mesa la parte conceptual, porque de esta manera podemos aterrizar mejor nuestras ideas. ¿Sí? Quiero iniciar mencionándote que ese acrónimo de crear tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido porque para poder ser resilientes, primero tienes que ser consciente de lo que estás viviendo y cómo surge fuerza en medio de las circunstancias para salir adelante. Después de la C viene la R de reinvención y justamente en la resiliencia constantemente estás buscando alternativas que te permitan alcanzar un objetivo o simplemente sobrevivir. No podemos olvidar el libro de Víctor Frank, En búsqueda de la felicidad, en búsqueda de sentido, creo que se llama, En búsqueda de sentido. Él es un psiquiatra que estuvo o es sobreviviente de un campo de concentración y una de las cosas que menciona en ese libro es que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos que el desafío, el reto de cambiarnos nosotros mismos. Y es justo lo que tiene que ver con la resiliencia. Entonces, tenemos esa R de reinvención. Por otra parte, tenemos la E de empoderamiento. Lo definíamos en esa ocasión como esa capacidad o ese poder interior que surge para enfrentar una situación en particular y, por supuesto, para sacar lo mejor de nosotros. Y tenemos la A de accionar, de acción, que lo discutíamos hace pocos días. Y finalmente el tema de la resiliencia, esa capacidad de resurgir ante circunstancias difíciles. Hace un tiempo un profesor me decía, es como el ave fénix que se incendia y luego de las cenizas resurge, parte de la mitología, pero ocurre en nuestras vidas. O sea, muchas veces las circunstancias nos obligan a, a adaptarnos, pero no solo adaptarnos, sino también a buscar alternativas para salir adelante, buscar alternativas para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Y eso no solo aplica
en el ámbito personal, sino también aplica en las corporaciones y en las empresas. Y es que básicamente las empresas son un conjunto de personas que tienen que adaptarse a las circunstancias y tienen que adaptarse a la economía, al entorno hostil, a situaciones que son difíciles, pero tienen que estar en constante cambio. Y muchos de esos cambios son por obligación, no simplemente por elección. Y en la resiliencia justamente te invita a cambiar porque las circunstancias así lo ameritan. Uh -huh. El ser humano no está en la parte consciente adaptado a los cambios o no le gustan los cambios. Más bien creo que nuestra condición por sociedad es a estar en un statu quo donde todos los días son iguales y yo soy feliz y me consigo feliz allí, pero la vida realmente no funciona así y la capacidad, como lo decía Darwin, es la adaptabilidad. Las especies que no se adaptan perecen. Y ahí es el Correcto, punto de que el cambio es nuestra constante. La capacidad de adaptación es lo que nosotros tenemos que desarrollar a través de lo que ya tú has venido mencionando, la disciplina, el compromiso con nosotros mismos y en el aceptar simple y llanamente, que lo leía y lo dice en muchos libros, que la incertidumbre es nuestro pan de cada día. Y totalmente. ahorita me gusta traer, que voy a lo primero que dices, lo de las personas, leyendo ahorita, retomando un libro que se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma, y la Uh gente se -huh. preguntará, ¿por qué la resiliencia es tan importante? Y en los primeros capítulos, y lo traigo aquí a colación, él dice simple y llanamente, la vida es muy corta, y los seres humanos empiezan a ser conscientes de su responsabilidad de llegar a la cima de sus posibilidades y dejar huella. El ser humano promedio vive hasta los 80 años. Él sacó aquí unas matemáticas y unos números, los puso en meses y los puso en días. Vivimos 80 años. Yo hoy agarraba mi calculadora y decía, Dios mío, ¿Cuánto tiempo me queda? ya estoy más allá de la mitad. Claro, porque él te habla en promedio 960 meses. Hoy en día que son 29.000 días. Saquen sus cuentas para vivir una vida mediocre, porque es al final lo que él te dice. Vivir en el día a día sin capacidad de ajustarme a los cambios, o sea, sin la capacidad de adaptación a los cambios, me lleva a vivir una vida media, promedio, que para mucha gente estará bien, pero para mucha otra gente, yo creo que en la sociedad que estamos viviendo hoy ya no está tan bien. Y de ahí creo que la resiliencia debería ser parte fundamental, porque la vida es corta. Totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente tenemos que adaptarnos a los cambios y em, aunque algunas personas se encuentren en su zona de confort, tienes que saber que es una constante el cambio y la incertidumbre. Parte de esto nos enseñó en el año 2020, la pandemia. Nadie se esperaba una situación como esa, pero ocurrió. Entonces tuvimos que salir de nuestra zona de confort y, y exponernos a situaciones que no habíamos vivido antes. Entonces, la resiliencia justamente está en esa capacidad de poder enfrentar la adversidad de una forma distinta. Y ahorita que recordé el tema de la pandemia, Airbnb, su principal negocio es el poder ofertar espacios para que las personas se puedan quedar. Es distinto a un hotel porque básicamente el dueño de una propiedad puede ser, cede el espacio por un precio convenido, cede el espacio para un tercero. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, en la pandemia justamente este modelo de negocio tuvo que cambiar. Si ellos no tenían resiliencia, si la directiva no tenía esa capacidad de adaptarse a los cambios, simplemente iban a fracasar. Hay una frase que tenía un compañero que decía constantemente, que no es de él, pero él le repetía. Él decía, en épocas de crisis, o lloramos o vendemos pañuelos. Y literalmente es así. O sea, en situaciones difíciles o nos sentamos a llorar o aprovechamos la ocasión para adaptarnos y poder sacar provecho en el mejor sentido de la palabra. Para personas que nosotros queremos traerles el método CREAR para ponerlo en funcionamiento, y son todos aquellos profesionales en transición de carrera, todas aquellas personas que se sienten como quemados, que sufren un burnout, que de repente se encuentran sin sentido. ¿Ahora qué hago? Nada me provoca, nada me nace. Esa crisis, que lo llaman muy bien de los 40 años, mucha otra gente dice que es cada 7 años, etcétera, dependiendo de tu área, si es profesional o personal.
Pero el punto Ujú, es que hay un gran grupo de personas allí que no saben qué hacer, que no encuentran un propósito. Y nosotros en nuestros primeros videos hablábamos la razón de existencia. Me ujú, acuerdo clarito, y lo asociábamos a tu potencial con tu propósito, ¿no? Entonces, la ujú. resiliencia, después de todo este largo proceso, porque cubrir todas estas letras no se hace en horas, y no lo digo por la creación de estos videos, sino la experiencia vivencial que podemos ir acumulando para cuando estamos así como profesionales, que estamos en una transición, que ni siquiera sabemos que estamos en una transición, porque no te das cuenta al momento. De repente pasa el tiempo y te dice, ya va, esto que estoy viviendo no es normal, nunca lo había vivido, posiblemente. ¿Cómo tú dirías que sería ahí el papel fundamental de ser resiliente? Es una pregunta difícil porque involucra no solamente una palabra, no solamente un concepto, sino que abarca prácticamente todo lo que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Para hablar de reinvención no lo puedo hablar desde una posición aislada. Para hablar de conciencia no lo puedo hablar desde una posición aislada. No podemos encasillar, y lo he dicho en otros momentos, no podemos etiquetar a las circunstancias de una sola forma. O sea, tenemos que abordarlo desde diferentes alternativas y cada caso es un caso. O sea, eh, te pongo el ejemplo. Nido vacío, pareja de 50 años, sus chamos se fueron de casa. ¿Cómo enfrento la situación? Eso es un escenario completamente distinto a un hombre o una mujer de 40 años que está aburrido del trabajo que desempeña en su oficina y que quiere emprender, que quiere hacer una acción distinta. Bueno, son dos abordajes completamente diferentes. Entonces, a veces queremos respuestas que sean funcionales para todos. Y creo que no existen. O sea, No, necesitamos exactamente. evaluar cada caso de manera independiente, de manera individual. De igual manera las empresas. O sea, no hay una respuesta para todas Única. las empresas que sea única. No existe. O sea, necesitamos evaluar el entorno, la situación actual, distintas aristas para poder dar una respuesta acertada. Lo cierto es que la resiliencia sí puede ser un eje fundamental en todos estos cambios. O sea, esa capacidad de adaptación va a estar presente siempre. La flexibilidad va a estar presente siempre. El deseo de cambio continuo para bien siempre va a estar presente en el ser humano. Debería estar presente, porque, por ejemplo, hablemos de empresas familiares. Las Ujú, empresas familiares nacen, ¿sabes? De una persona que tuvo una idea, tuvo un producto y pensó que, ¿sabes? Iba a ser algo pequeño y de repente se consigue y creó un monstruo. Y te consigues con una empresa de 50, 70 años de trayectoria, pero que ya no responden a la dinámica actual. Y llegarles a esas personas que lograron innovar en su momento y plantearles, las circunstancias han cambiado, tu personal tiene que ser adiestrado de esta o de esta otra manera porque tienes que tener una capacidad de adaptación que no es solo el producto, es tu empresa. Tu empresa como tal, conformada por personas, por profesionales, ujú. tiene que adaptarse a los a los nuevos tiempos. ¿Cómo tú le vendes ese mensaje de resiliencia? Complejo porque se trata de un tema generacional. O sea, se trata de que los fundadores tienen una forma de pensar completamente distinta al que está en relevo y a la tercera generación que puede darle un cambio a la compañía. Yo pienso que tiene mucho que ver con que nosotros conozcamos nuestras limitaciones. Tú puedes ser excelente impulsando un negocio, pero puedes ser terrible manteniendo ese mismo negocio. Tú puedes ser muy bueno desarrollando una idea de otro y puedes ser terrible desarrollando tus propias ideas. Cuando conocemos cuáles son nuestras limitaciones, y cuando me refiero a esto es que muchos fundadores dentro de las empresas dan paso a otros y se ponen en una posición de consejeros, se ponen en una posición de directiva que evalúa las decisiones que están tomando otros, pero para hacer eso hay que dejar el ego a un lado. Y eso es complejo, muy difícil.
a menos que yo decida adaptarme a las circunstancias y decida surfear la ola, entendiendo que las herramientas que me funcionaron hace 15 años no son las mismas herramientas que me van a funcionar hoy. Eso es parte de la resiliencia, solo que el ego de que yo soy el fundador a veces es tan fuerte que no te permite adaptarte a las circunstancias y a los cambios. Vender a una persona un servicio que pueda transformar su organización, el primero que tiene que creerlo es el que lo va a comprar. De lo contrario, es muy complejo hacerlo. Porque resiliencia va Ujú. asociada a tu capacidad de un constante aprender, una Sí, constante mejoría, es una planificación diaria de lo que sería una planificación estratégica, una planificación financiera, una planificación de marketing, una planificación de los ajustes que tú tienes que hacerle a tu pero producto. ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde comienza? Desde la conciencia. Es decir, desde que yo quiera cambiar, desde que yo quiera innovar, desde que yo quiera cambiar mis circunstancias. No desde la comodidad de yo me las sé todas, yo fundé esta compañía y por lo tanto yo no tengo nada que aprender. Pero ¿en qué momento de la sociedad para ese tipo, Ujú. esas generaciones, como te dice, todos esos cambios generacionales? Porque al final, la historia te lo dice, todas las generaciones han tenido que sufrir cambios radicales, han sufrido guerras mundiales, han sufrido miles de pandemias, porque la pandemia del 2020 no ha sido la única. No, Ha sufrido cambios tecnológicos, antes la gente se mandaba cartas y las leías 1 o 2 meses después, los viajes a cualquier lado duraban semanas, hasta meses. O sea, yo creo que esa escudarnos en la excusa de ujú, la capacidad de adaptación cuando hemos sido una ujú, sociedad que venimos de usar, de no tener ni siquiera retretes, o sea, de tener circunstancias tan precarias donde el ser sí, humano viene desde vivir en cavernas hasta tener hoy en día rascacielos. ¿En qué momento, más allá de la palabrita que puede ser bonita y suena linda y tiene una definición en el diccionario de la Real Academia Española, el ser humano se quedó estancado, que perdió su capacidad de adaptación, perdió su capacidad de resiliencia, perdió su capacidad de aprendizaje? ¿Por qué pensar que, porque ya tengo 40 años, tengo 50, tengo 60, tengo 20 años, que muchas de las generaciones estamos viendo ahorita, que él ujú, pregunta el por qué tengo que hacerte caso, por qué tengo que escucharte? Una capacidad de adaptación y ven esa filosofía oriental, ve la vida de una manera totalmente diferente. Porque quizás, y no sé si hay también, como empezábamos, no vamos a meter toda la gente en el mismo ujú. saco, pero en nuestra mentalidad occidental, ¿por qué nos cuesta tanto adaptarnos? Ahorita hay más publicidad, ahorita se sabe todo, pero no quiere decir que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos no hayan vivido cosas peores. Sí, de acuerdo contigo. Mira, yo tuve un jefe que, no sé, tal vez yo tenía unos 20 años, él tenía alrededor de 60, pero él me dio una gran lección. No se trata de la edad, se trata de la actitud. Y la actitud que tenía él era de aprendizaje constante, era de adaptarse ante las circunstancias. Y por eso él era el gerente general y yo era un aprendiz. Pero de él pude aprender, pude captar que no se trataba de la edad, no se trataba de la generación, se trataba de la actitud. Así como te dije al principio, hay fundadores de compañías que el orgullo no les permite ver más allá de la circunstancia actual o de lo que construyeron. También tienes otro tipo de personas que permanentemente están siendo, eh, tienen la actitud de aprender y están siendo moldeados ante las circunstancias. También tuve un profesor de tecnología, una persona de unos 65 años más o menos, frente a un público que todos éramos gerentes y directivos de distintas organizaciones. Y ese señor nos dio una clase magistral de tecnología. Parece que la tecnología son solamente para los jóvenes, pero él decidió adaptarse ante las circunstancias, aprender y constantemente estar buscando información y aplicando esta información. ¿Por qué te presento esos dos ejemplos? Bueno, porque en los dos casos lo que marcó la diferencia fue la actitud. Si tienes a un joven de 15 años, de 25 años, que te está diciendo, no quiero trabajar, no quiero hacer absolutamente nada por mi vida, bueno, tiene que cambiar la actitud. Y cuando digo tiene, es porque si no la vida lo va a confrontar. Si no la vida
te va a llevar a que en algún momento, por obligación, tengas que cambiar. Porque las acciones de hoy van a traer resultados y esos resultados pueden ser positivos o negativos. Y si mi vida la vivo de una forma desordenada, bueno, voy a tener un resultado. Si viviendo de una forma eh, errada, voy a tener un resultado. Entonces, frente a esas circunstancias, tú sabes que la misma vida le va a enseñar, pero a los golpes. Nosotros la invitación que estamos haciendo es que sean conscientes. Correcto. It's up to you. Una es la palabra humildad, amarrada con tu actitud y aptitud. Y fíjate cómo todo se Ujú, va englobando, ¿no? Porque al final creo que para ser resiliente tienes que ser humilde. Tienes que sí, saber que no te lo sabes todo, que aún sin importar la edad, sin importar las circunstancias que hayas vivido, creo que hasta, y esto también suena muy filosófico y muy, pero es la realidad, hasta el día último de tu vida vas a estar existencia. aprendiendo, Ujú. de tu existencia, vas a estar aprendiendo, porque el, Solo si, solo si tú quieres. Porque tenemos entonces la otra palabra que lo mencionamos hoy, es el orgullo. O sea, yo puedo ser humilde y querer aprender de todo el que está a mi alrededor, de las cosas buenas y las cosas malas, o puedo ser un orgulloso que Ujú. piensa que se las sabe absolutamente todas y no va a aprender. Entonces se trata del querer, no solamente de que esto nos va a llevar a aprender. No, no, no. Tengo que querer hacerlo. ¿Qué herramientas darías tú o sugerirías tú para una persona que no ha desarrollado la resiliencia en su vida? Una circunstancia que no nos gusta, una palabra que no nos gusta, crisis. Para poder desarrollar la resiliencia en nuestras vidas necesitamos crisis. Ujú. O sea, necesitamos un año de pandemia, necesitamos un conflicto, necesitamos una quiebra, necesitamos un divorcio, necesitamos una pérdida de un familiar. Cuando te digo necesitamos, es que a veces, como no nos tomamos el tiempo de evaluar lo que nos está ocurriendo, de evaluar las acciones que estamos ejecutando, entonces la misma vida nos va a llevar a una crisis donde sí o sí tenemos que hacer un stop y evaluar qué, qué está dentro de mi kit de herramientas preexistenciales, que eso lo decíamos en otro video, en otra oportunidad. A nadie le gustan las crisis, pero todos vamos a pasar por ellas. Sí, esa era la Te voy parte a de la poner un ejemplo, definición que hicimos de resiliencia, todas las adversidades que se nos pasan. te voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando yo perdí a mi mamá, cuando mi mamá se fue de este plano existencial, yo tuve que hacer un stop en mi vida y tuve que replantearme muchas circunstancias, muchas decisiones que estaba tomando. Desde decisiones del el tiempo que pasaba con mi familia hasta el tiempo de calidad que pasaba con mi familia, porque no es solamente estar presente. O sea, yo tuve que replantearme decisiones que estaba tomando en mi día a día y que finalmente me afectaban, pero tuve que pasar por una crisis. Ahora, ¿yo induje eso? No, por supuesto que no. Yo no quería que eso ocurriera, yo no quería que ese fuera el desenlace de su enfermedad, pero pasó y eso me llevó a aprender, eso me llevó a eh, evaluar mi existencia, mi vida, mi familia, mi entorno, mis amistades. La crisis me llevó a ser consciente acerca de una serie de circunstancias. Perdí un trabajo. ¿Qué hago ahora con mi vida? Bueno, o me siento a llorar o comienzo a vender pañuelos si es que todo el mundo está perdiendo el trabajo. Volviendo a la misma frase de hace minutos. ¿Cuándo surgió esa capacidad de resiliencia? Cuando ocurrió la situación difícil, no en otro momento. Porque no es que yo me voy a sentar y voy a ver, mira, déjame ver cómo voy a ser resiliente. Hoy, con una grabación en YouTube, con mi MacBook enfrente, con un aire acondicionado y con todos los elementos controlados. Y que, por cierto, si cometo algún error, me lo editas luego en edición. Eh, Cuando vayas a publicar, me editas este videito. Esa no es la forma como nosotros vamos a exponer lo que somos. Esa no es la forma en que nosotros vamos a resurgir entre las dificultades, no es la comodidad. Entonces, es lo contrario, es la incomodidad, es la crisis, es la dificultad. Eso es lo que realmente va a surgir, lo que va a permitir que surja nuestro carácter, nuestro verdadero carácter.
Eso no nos gusta y eso no nos hace virales en las redes. El hecho de que le digas a la gente, necesitas pasar por una crisis para que despierte, eso no te va a hacer viral y eso no va a hacer popular este video. Es quizás ¿Sí? no resistirnos a esos cambios. Es simple y llanamente con lo que sé y con lo que me está pasando, qué valor, qué fortaleza o qué debilidad a través de esta situación la vuelve una fortaleza. Porque hay Ujú. mucha gente que dentro de muchas circunstancias tú la veías tímida, introvertido, callado, apático, y de repente ocurre algo y es el salvador de la familia, es el salvador de la empresa. Entonces, también es, y vuelvo a lo que tú decías, las actitudes y aptitudes que tenemos, Ujú. quizás silenciosas, quizás a flor de piel, porque más de un valiente que se mostraba valiente en el momento de la verdad fue el más cobarde. Entonces, allí hay como que muchas cosas que esclarecer, pero por eso yo te decía esas herramientas, porque hay mucha gente, y en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, después de pandemia, todavía hay mucha gente que dice, no puedo con una circunstancia más, no No, puedo, sí o puede. sea, Lo que me sucede es que, abruma. mira, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro pensamiento y cambiar nuestro lenguaje. Si tenemos un pensamiento limitante que nos está diciendo, no puedo, no lo voy a poder lograr, bueno, eso van a ser los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento. Lo segundo es cambiar el lenguaje. O sea, no entendemos la importancia de lo que hablamos. Si yo permanentemente estoy diciendo, no sirvo, no valgo, no puedo, bueno, ese va a ser el autoconcepto que tienes y finalmente es lo que vas a lograr reflejar. Entonces, tengo que cambiar el pensamiento, cambiar las palabras y cambiar, por supuesto, las acciones. Pero las acciones tienen que ser con sentido, con propósito. No es solamente actuar. Se trata de establecer las estrategias que me puedan llevar a alcanzar el objetivo que yo estoy buscando. Si hablamos de herramientas genéricas, lo principal, la actitud. A la actitud le sumo conocimiento. Al conocimiento, el cambio de pensamiento. Al cambio de pensamiento, el cambio de lenguaje. Al cambio de lenguaje, las acciones, pero con sentido y con propósito. Entonces, no existen, yo siempre insisto en esto, no existen fórmulas mágicas. O sea, necesitamos evaluarnos a nosotros mismos. Necesitamos, en ocasiones, acompañamiento de otros que nos vean desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y necesitamos estar experimentando, pivoteando, lo decíamos fuera de cámaras. Mira, las empresas en la actualidad presentan un producto mínimo viable, un producto muy sencillo, lo exponen, que también lo hablamos en el accionar, lo exponen ante un potencial cliente, reciben el feedback de ese potencial cliente, lo adaptan y cuando adaptan, lo vuelven a presentar. La vida es exactamente igual. Tenemos o somos a veces productos, ofrecemos servicios, vendemos, ofrecemos nuestros conocimientos, los exponemos y hay momentos donde tenemos que adaptarlos para volver a exponerlos nuevamente y que esto sea funcional y sea de utilidad para terceros. Que el servicio que nosotros ofrecemos a la humanidad sea valorado, sea utilizado, sea aprovechado. Todo esto en el mejor sentido de la palabra. No pretendo que los seres humanos seamos objetos. Estoy diciendo que nuestros dones, talentos y habilidades los podamos exponer al servicio de la humanidad y que finalmente esto traiga una retribución. Que la resiliencia sea parte de esa sostenibilidad en el tiempo, donde nos demos el permiso de formar parte de la dinámica del entorno, desde nuestras actitudes y aptitudes hacia todos, ¿verdad? Siendo cada día más adaptables y brindando la mano, la ayuda y pidiéndola también, porque muchas veces, Jonathan, es la razón de ser capaces de Sí. experimentar y en el momento que necesitemos pedir ayuda, decir, Jonathan, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Porque algunas veces estás solamente escuchando, Solamente es escuchar, así es. ayudamos a Dense otros. la oportunidad de fallar, dense la oportunidad de equivocarse, dense la oportunidad de ser imperfectos y en medio de esa imperfección tomen el aprendizaje para darle a la humanidad ese potencial que está dentro de ustedes y que necesita ser expuesto. Definitivamente, si no nos damos la oportunidad de equivocarnos, nunca vamos a poder exponer lo mejor de nuestras vidas. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, Jonathan, para traerle herramientas, traerles estos conversatorios, estas exposiciones de ideas, que en las que les haga clic
Déjenos sus comentarios, déjenos también saber qué quieren que desarrollemos más adelante, qué les gustaría escuchar de parte de nosotros y qué les gustaría experimentar.